Mutual de Seguridad, en su constante preocupación por el cuidado y salud de los trabajadores de las micros, pequeñas y medianas empresas, se hace presente en esta iniciativa colaborativa para ayudar a la reactivación económica de estas importantes empresas de nuestro país. Soy Álvaro Ayala Gornal, psicólogo, facilitador de Mutual de Seguridad de la Cámara Chilena de la Construcción, y les doy la más cordial bienvenida a este webinar Responsabilidad Social, Salud de Todos. Quizás lo primero que tendríamos que plantear en este tema es que somos seres gregarios. ¿Qué significa eso? Significa que necesitamos de los otros. Necesitamos convivir en grupo familia, en grupo de amigos, en grupos también de trabajo, ¿no? Esas instancias que nos permiten producir los recursos para la vida. ¿Y por qué tenemos que ser seres gregarios? Bueno, particularmente porque nuestra biología nos indica que somos mamíferos y los mamíferos necesitamos de la manada, del colectivo, necesitamos de la comunidad, porque esa comunidad nos aporta desde sus conocimientos, desde sus habilidades, también bienestar en nuestra vida. Sin los otros, quizás no podríamos sobrevivir. Por eso Robinson Crusoe es una obra, ¿no? Creada desde el imaginario. Pero particularmente necesitamos de los demás para poder existir en este mundo. Y desde eso vamos a hablar en este minuto y particularmente en estos tiempos en que la vida nos exige también desplegar ciertos atributos que todos tenemos para que esa convivencia siempre sea dentro del plano del bienestar, de la salud y también del disfrute de todos y de todas. Ese ser gregario que somos cada uno de nosotros es parte de una comunidad. Es decir, nosotros necesitamos la interacción con los demás. Esa interacción nos va llenando de significados en la vida. El significado que tienen para mí, por ejemplo, los miembros de mi familia, mis amigas, mis amigos y también mis compañeras y compañeros de trabajo, junto con otros seres humanos que son parte de la historia de cada uno de nosotros. Cada persona que vamos conociendo, con cada persona que nos vamos, quizás no tanto, pero todos siempre nos están aportando algo con su presencia y nosotros a ellos también. Esos significados van tejiendo nuestra historia social, la historia social de cada uno y la historia social de ese grupo, de esa comunidad de la cual yo soy parte. Y en esa sociedad que vamos formando y vamos construyendo día a día, vamos también estableciendo ciertas formas de vivir, ciertas formas de interrelacionarnos. De allí surgen, ¿verdad?, los roles que cada uno va teniendo, las normas de convivencia y también los valores que nos guían, que nos nutren en nuestra conducta cotidiana. Entonces, cada uno de nosotros ocupa un lugar y es importante que cada uno de nosotros sepa quiénes somos y qué lugar ocupamos en ese espacio social. Daniel Goleman, un psicólogo norteamericano estudioso de la inteligencia emocional, plantea, tal como ustedes lo pueden estar leyendo en sus pantallas en este minuto, que la autoconciencia es el entendimiento de nuestros estados internos, recursos, preferencias e intuiciones. ¿Qué significa eso? ¿Qué dice Goleman al respecto? ¿Qué nos transmite? Que es importante que cada uno de nosotros sepa quién es, en qué está, hacia dónde se dirige, cuáles son sus preferencias, qué es lo que le dice su cuerpo respecto a la vida que está experimentando. Esa conciencia de nosotros mismos, entonces, es el saber de nosotros, ¿no? Es como mirarnos a un espejo. Y eso es tremendamente importante para todo ser humano. Y coherencia para cada uno de nosotros. Pero no somos solamente nosotros. No es solamente necesaria la conciencia del sí mismo. También es importante
saber que hay otros, ¿no? Hay otros que conviven, que hay otros con los cuales compartimos. Lao Tse, que fue un gran filósofo, ¿verdad?, chino, dijo, el que conoce a los demás es erudito, el que se conoce a sí mismo es sabio. Entonces parece que aparte de conocernos a nosotros mismos y desde ese saber nos vinculamos con los demás y nos permite también conocer a esos otros. En el fondo, aquí estamos hablando de que el conocimiento de mí mismo está íntimamente ligado al conocimiento que tengo de los demás que ocupan este espacio social que habitamos cada cual. Desde esa perspectiva, como tenemos que construir la vida, como tenemos que generar los recursos para nuestra subsistencia y como convivimos con otros también, se hace presente entonces un principio y un valor tremendamente importante para esta especie humana, ¿no?, que es la colaboración. Esta es una palabra que viene del latín colaborare, que significa trabajar juntos. Y no solamente me refiero al trabajo formal, sino que a este vínculo, a esta forma de relacionarnos con los demás, donde vamos en ese trabajo simbólico, en esa relación simbólica, vamos haciendo la vida. Pero también lo podemos llevar a escenarios mucho más específicos, ¿verdad? El trabajar juntos para lograr un objetivo puntual, específico, definido, ¿no es cierto?, de manera previa. Sin embargo, al margen de los escenarios, es importante señalar que necesitamos de la colaboración entre nosotros. ¿Para qué? Para poder generar los recursos para nuestra existencia. En este caso, entonces, estamos hablando de un trabajo colaborativo. ¿Y qué significa eso? Significa que es el escenario que se crea cuando cada uno de los integrantes de un grupo, de un colectivo, de una comunidad, aporta desde su saber, aporta desde sus habilidades, desde sus creencias también, ¿no?, y desde sus actitudes en pro de un bien común. Ese escenario permite generar sinergia, permite generar aprendizaje y también enriquecimiento, no solamente de cada una de las personas, sino que de esa sociedad, de ese grupo en particular. Pero no queda solamente este tema en la relación con los otros. Es importante saber que somos parte de un ecosistema, que somos parte de un todo. Y de hecho hoy día nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Fuertemente y dolorosamente también, ¿por qué no decirlo? En este sistema, en este ecosistema del cual somos parte, hay ciertos integrantes, como los virus, que también nos impactan. Hoy día estamos viviendo una pandemia precisamente dado ese fenómeno. Entonces, estamos íntimamente vinculados con el ecosistema. El ecosistema nos aporta y también nos exige. Entonces, desde esa perspectiva, tenemos la visión de nosotros, tenemos la visión que existen otros, con los cuales nosotros estamos íntimamente ligados y que todos somos parte de un todo. Y eso implica un paradigma que tiene que ver con la integralidad, en donde toda acción que realizamos de manera individual aporta en un todo. Y todo lo que ocurre en ese todo me aporta también. Interesante, ¿verdad? Eso nos recuerda un concepto precisamente que lo eh, menciona, lo crea, el concepto de resonancia mórfica. ¿Qué significa eso? Lo crea un científico, ¿no es cierto? Eh, Rupert Sheldrake, científico, biólogo y escritor también británico. ¿Él qué nos dice? Él nos dice que hay una resonancia mórfica. ¿Qué es eso? Habla precisamente de que todos los individuos que pertenecemos a una misma especie estamos unidos. Formamos un vínculo a partir de nuestra propia constitución.
Y fíjense que es tan interesante esto porque se replica en las distintas especies, que hay observaciones que cuando un individuo de esa especie integra una nueva habilidad, le es más fácil a las demás, a los demás individuos de esa especie incorporarla también dentro de su repertorio. Y yo lo pensaba hace un rato atrás, cuando estaba preparándome para conversar de ustedes sobre este tema, como algunos ejemplos, ¿no?, al respecto. Y uno de esos ejemplos es el uso del celular. Los celulares van cambiando su tecnología y de pronto hay alguien que lo empieza a ver o lo empieza a crear, lo crea, genera la habilidad y de pronto a todos se nos empieza a hacer fácil también. Hay algo interesante en el ecosistema que nos permite ese fenómeno de la resonancia. Eso es lo que nos ha permitido también cambiar paradigmas a través de la historia de la humanidad. Esa resonancia, es decir, esa conexión que existe entre todos nosotros. Paréntesis, entonces parece que el individualismo no tiene que ver con nuestra naturaleza. Sí, yo soy un individuo, pero un individuo que está conectado con un todo, que es distinto al individualismo, donde yo me olvido del todo y me ocupo solamente de mí. Eso va contra la naturaleza misma. Entonces es importante poder plantear estos temas, ¿no? Porque en la medida que yo me beneficio y estoy en apertura en ese beneficio con los demás, todos nos estamos beneficiando. Todos dependemos, en otras palabras, de todos. Fundamental. Fundamental para podernos desarrollar y fundamental también para poder transitar tiempos complejos, porque esa integración, ese apoyo mutuo nos permite también aprender a superar, aprender a crecer y aprender a cuidarnos unos a otros. Rupert Sheldrake, el mismo autor de la resonancia, dice, cada especie animal, vegetal o mineral posee una memoria colectiva a la que contribuyen todos los miembros de la especie y a la cual conforman. Interesante, ¿no? Estamos todos ligados, no tenemos opción, porque es parte de nuestra propia constitución, es parte de nuestra propia morfología. Entonces hablemos de otro valor. Recién hablamos de la colaboración, hablemos de la responsabilidad. Es un valor que surge en nuestra sociedad humana a través de la historia, ¿no? No es algo creado en el último tiempo, no, para nada. ¿Y qué es? Es precisamente entendido como una cualidad que todo ser humano posee, pero que a la hora de ejecutar implica, ¿no es cierto?, hacernos cargo de nuestra palabra, de nuestro compromiso. Y eso implica precisamente el cumplir con los distintos roles que tenemos dentro de un espacio social determinado, sea este formal, como el trabajo, o también informal, como una relación con otros desde el punto de vista de la amistad, desde el punto de vista de la vecindad, desde el punto de vista también, de pronto, de la eh, familia. Y fíjense qué interesante, porque hay algo que está íntimamente ligado con la responsabilidad, que tiene que ver con la consecuencia. O sea, la responsabilidad es el acto que nosotros llevamos a cabo, cualquiera que éste sea, y la falta del acto también, como el acto mismo, generan consecuencias. Es decir, no nos podemos librar de la responsabilidad. Es como un valor inherente al solo hecho de existir y, por supuesto, teniendo la condición de podernos comprometer. Y eso habla de seres, ¿no es cierto?, ya en una situación de autonomía, ¿no? Como coloquialmente decimos, una persona ya adulta, ¿no?, que se hace cargo de sí mismo, que se hace cargo de su rol en la vida. Entonces, es importante este concepto de la responsabilidad, pero también recordar que tiene apellido, fíjense. El caso de la responsabilidad social sería uno. ¿Y qué significa eso? Habla entonces que como seres parte de una comunidad, tenemos una obligación, tenemos una responsabilidad, tenemos un compromiso con los otros integrantes de la sociedad. Eso también es inherente. No podemos evitarlo.
porque es parte de ese todo del cual somos parte. Entonces, aquí hablamos de un concepto que hoy día, en pandemia, se nos hace tremendamente importante. ¿Por qué? Porque uno de los riesgos tiene que ver precisamente con esa conducta que alguno de nosotros puede llevar a cabo y que de alguna manera expone la salud y la seguridad de los otros. Y cuando me refiero a esa conducta, me refiero a una conducta, ¿no es cierto?, irresponsable, una conducta ajena al compromiso del cuidado, del compromiso, ¿no es cierto?, de atender estrategias que nos permitan la prevención y la salud para todas y todos. Entonces, hay una responsabilidad social individual que es precisamente la que nosotros vamos incorporando particularmente en nuestro seno familiar desde el momento que nos empezamos a desarrollar y que desde allí comprendemos entonces que en la medida que yo soy responsable socialmente desde mi rol, estoy generando también una repercusión de ese acto en el grupo social del cual soy parte. Entonces, no es solamente una responsabilidad conmigo, sino que de manera paralela se está generando un efecto en ese grupo del cual yo soy participante. Este concepto, José María Cañeles lo señala como la integración voluntaria por parte de las organizaciones o empresas de las preocupaciones sociales y ambientales en sus operaciones y en sus relaciones con sus interlocutores, se llama responsabilidad social colectiva. Entonces, fíjense qué interesante. Hay una responsabilidad social individual, que es mi acto, y hay una responsabilidad social colectiva, que es el acto de todos, que es el acto de todos cuando nos sumamos frente a un propósito. Y eso puede ser desde el punto de vista formal o desde el punto de vista informal. Formal podría ser los compromisos, ¿no es cierto?, la responsabilidad social que asumimos como organismo productivo, por ejemplo, una empresa, indistintamente el tamaño que ésta tenga, ¿no? Y también las preocupaciones que van surgiendo en ese colectivo respecto a la realidad que se vive. Y también podría ser desde una perspectiva informal, un grupo de personas que se reúne con tal o cual propósito, por ejemplo, que va en beneficio de toda una comunidad. Entonces, repasando, estamos hablando de la colaboración, estamos hablando de la responsabilidad, una responsabilidad individual, una responsabilidad social individual y una responsabilidad social colectiva, es decir, llegamos nuevamente al todo. ¿Y cómo aplicamos esto en estos tiempos complejos, en tiempos de pandemia? ¿Cómo lo hacemos? ¿Qué tenemos que aplicar? Y siendo todos seres gregarios, ¿cómo tenemos que entender este distanciamiento que se nos invita? ¿A un distanciamiento social? ¿Es posible? ¿O un distanciamiento físico que nos permita seguir siendo sociales y también responsables en esa ejecución, ¿no es cierto?, del rol social? Entonces, recordando a Humberto Maturana, biólogo, doctor en biología, ¿no? Fallecido hace no mucho tiempo, nos dice, y abro comillas, ¿por qué justamente lo fundamental es la conciencia social, que tiene que ver con el respeto y el deseo de convivencia? Entonces, ¿queremos convivir? Sin duda, eso es lo que queremos. Pero convivir significa poder hacer cosas juntos. Pero para poder hacer cosas juntos, en una situación de esta naturaleza, tenemos que ser capaces de encontrarnos en lo fundamental de la convivencia, que es la honestidad y el mutuo respeto. Interesante, ¿no? Humberto Maturana dice esto precisamente cuando inicia la pandemia. Entonces, ¿a qué se refiere con la honestidad y el mutuo respeto? Precisamente la honestidad que tiene que ver con esa capacidad de compromiso que tenemos cada uno de nosotros. Y el mutuo respeto significa la validación del otro como un legítimo otro.
que son condiciones fundamentales en la convivencia humana, indistintamente del escenario que estemos experimentando, pero particularmente en este que exige de nosotros una conducta responsable. Entonces, desde lo anterior podemos definir, fíjense ustedes qué interesante, ¿no? Que esta responsabilidad nuestra de la salud es tanto individual como colectiva, que nuestra salud y seguridad parte por nosotros. ¿M? Y que más adelante en ese proceso del curar mi salud, porque lo primero viene con el acto preventivo, ¿verdad? Es una responsabilidad social y colectiva. Y el acto curativo, sí, puede ser, ¿por qué no? Se integran otros agentes, como son los equipos especializados en salud, que van con el afán de curar, con el afán de poder ayudar a superar ciertos cuadros que se van desarrollando en cada uno de nosotros en virtud, ¿no es cierto?, de distintas situaciones y particularmente, volviendo al tema de la pandemia, en una situación de contagio. Pero el primer acto, la primera piedra en ese sentido respecto a nuestra salud, está en cada uno y una de nosotros, como personas y también como colectivo. Entonces, ¿cómo podemos ser responsables? ¿Qué acciones podemos llevar a cabo hoy día, ¿no? En este tiempo, en este minuto que transitamos en la pandemia? Bueno, aquí hay una lista muy interesante que ustedes pueden observar, que tiene que ver precisamente con esa importancia del sentido del ser, o sea, la conciencia de mí mismo, quién soy, cuál es mi rol en toda esta historia, ¿no? ¿Qué lugar ocupo? ¿Mm? Y cómo eso que hago en el lugar que ocupo impacta en los otros. Y ahí hablamos precisamente de esta resonancia, de este ecosistema del cual somos parte. También el apoyo que nos podemos brindar unos con otros para podernos contener, para podernos acompañar y para podernos enseñar también desde nuestras propias destrezas. Y en ese sentido ir generando esta confianza en el grupo, fortalecer esa sinergia, ¿no es cierto?, que es el resultado de la suma de nuestros talentos, de nuestras habilidades, de nuestras competencias, nos permite también sentirnos eh, como un todo frente a los distintos desafíos que se nos van presentando en este camino, por supuesto comunicándonos desde esos diálogos que hemos construido a partir de los valores, esos valores humanos que nos permiten precisamente construir espacios de bienestar, abriéndonos a la comunidad desde lo que cada uno sabe, conoce y quiere entregar. Y también, ¿por qué no? Y que es algo fundamental que nos guía en los distintos caminos. Ir informándonos, ¿no? Conociendo de lo que está sucediendo, porque eso nos permite generar estrategias que sean concordantes con una realidad. Respetar nuestros compromisos, por supuesto. Respetar los distintos instrumentos que hemos generado como sociedad para poder autorregular nuestra conducta, particularmente en zonas o en momentos que hay riesgos, de modo, ¿no es cierto?, de poder transitar por un camino seguro, ¿no? Un camino que nos proteja, ¿no? Que de alguna manera nos otorgue esa seguridad necesaria, pero particularmente, ¿no es cierto?, respetarnos y cuidarnos mutuamente, porque somos parte de un todo. Václav Havel fue un presidente de la República Checa que dijo lo siguiente: la protección de nuestro mundo se encuentra en el corazón humano, en el pensamiento humano, en la responsabilidad humana. Es decir, no nos podemos desconectar de lo humano para poder vivir, para poder estar en bienestar, para poder transitar de mejor forma los distintos caminos que nos tocan como colectivo. Parece que este episodio que hoy día vive nuestra historia humana nos viene a recordar que somos parte de un todo y que todos de ese todo tenemos un rol que cumplir, porque todos dependemos de los demás.
Bien, muchas gracias y espero que estén todos muy bien junto a los suyos. Hasta luego.